¿No sabes qué hacer? ¿Estás confundido con tu vida? Aprende con los pastores Jimmy y Aida de Cornejo a dar respuestas claras a los problemas de la vida en Códigos de Vida. Edifica familias, un legado de amor. Vamos al libro de Daniel, porque durante los días del devocional también he estado leyendo este libro de Daniel y la historia es increíble, la historia de Daniel. Yo quiero motivar no solamente a los jóvenes, de los que sienten jóvenes en su espíritu por lo menos, mirar la vida de este joven e imitarla. No quiero que usted viva la vida simplemente sobreviviendo y estando en la iglesia. Eso no es justo. Estamos tan cerca de Dios, tan cerca de sus milagros y no los alcanzamos. Daniel capítulo 1 versículos 3 y 6 dice: además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, diga conmigo jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico. Mire lo que estaba pidiendo. Dice que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Qué difícil pedir eso a un joven. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y el vino que se servía en la mesa real. Ahora, en el lenguaje bíblico que nosotros estudiamos, cuando se habla de Babilonia, se habla de pecado, se habla de maldad, se habla en exceso, ¿verdad? Es el símbolo de la corrupción, del mundo más depravado, en el cual el pecado estaba a la vista. Yo estaba pensando, ¿cuántas veces estamos mirando estos tiempos que estamos muy, muy parecidos a esta época babilónica, a esta manera de vivir? Todos los días me asusta cómo jóvenes se levantan para matar jóvenes, que se matan entre ellos, parejas que se levantan, matan gente, se matan ellos. La corrupción que estamos mirando a nivel mundial. Dile a tu hermano, necesitamos gente sabia. Dile a tu hermano, necesitamos gente sabia. Era un sitio muy fácil de corromperse. La influencia que tienen los jóvenes el día de hoy es tremenda. La influencia que tienen de las cosas que se hacen. Estaba mirando en Brasil, en México, en la televisión de México, miraba cómo el bullying en los colegios son terribles y ahora los filman y los suben para que otros vean. Eso es una influencia negativa en nuestros jóvenes. Pero Daniel mantuvo firmes sus creencias religiosas. ¿Sabe? Es difícil para nuestros jóvenes cuando están expuestos fuera de la iglesia, en el colegio o en la universidad, ¿no? Que ellos mantengan su fe en el Señor por la presión. Vamos, ¿qué vas a decir que eres cristiano? Tómate un trago, hombre. Déjate esa tontería y comienza la presión. Ellos, en vez de poder predicar, son aplastados por este mundo que vivimos, por esa influencia negativa que hay en el mundo. Pero Daniel se mantiene. Es decir, hay un ejemplo, porque si ponemos a Daniel en estos tiempos, yo no sé cuál tiempo era peor. Estamos, creo que, llegando hacia nuevamente ese estilo de vida de Babilonia. Y Daniel nos demuestra que él no se corrompió a pesar de, porque no solamente vivía en un mundo de presión, pero de esclavitud. Pero yo puedo ver algunas de sus características que le ayudaron a vivir una vida sobrenatural. La primera cosa, note valentía. Diga conmigo valentía. Sabe, no es fácil hablar directamente.
Si usted quiere pedir un sueldo a su jefe, le va a costar un poco de trabajo. No se diga un rey. No se diga un rey. Pero Daniel se atrevió a hablar directamente con el rey. Veamos esto, Daniel 5, 26 a 28. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Y le dice Daniel al rey: Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel, su majestad, ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad, se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Yo estuve pensando mucho en esto de aquí, porque a veces la gente te trata de buscar cuál es tu debilidad, tu pecado, para hacerte caer. Y no le encontraron a Daniel ninguno. No le tuvieron que crear, inventar algo. Y él se mantuvo firme. Se propusieron prohibir mediante una ley la oración, porque ellos miraban que Daniel era un tipo de oración, un muchacho de oración. Abría las ventanas y oraba públicamente. Entonces este grupo dijeron: bueno, como no lo encontramos, no cae en pecado, no cae en la corrupción, no hay cómo acusarlo, no hay cómo acusarlo de dinero, no hay cómo acusarlo en ninguna área, pues vamos a poner una ley y decirle al rey que la gente solamente tiene que proclamarte a ti y que deben adorar a nuestros dioses, pero no a los dioses de ellos. Entonces al rey le pareció bien. Y a pesar de todo, él no aflojó, él se mantuvo firme. Entonces lo acusaron ¿de qué? De estar en contra del rey, porque él continuó orando. Él tenía un estándar de vida: este es mi Dios y no importa lo que suceda, yo voy a honrar a ese Dios. Hace pocos días, unas semanas atrás, les conté acerca de este pastor que lo mataron por su fe. Estaba su hija y le preguntaron, delante de su hija, le preguntaron a este hombre: ¿niega a Jesús o te matamos? ¿Y cuál fue la contestación del pastor? Si yo le niego, él me negará. Así que no lo voy a negar. Y lo mataron. Dice: las últimas palabras de mi padre fueron estas. Estamos hablando de menos de un mes o un mes. Seguimos viviendo cosas así. Ese pastor tenía un estándar del tipo de Daniel. No importa lo que suceda, no lo voy a negar. No voy a negar mi fe. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Ahí vemos la mano de Dios. Pero la confianza, porque Él declara: no he hecho nada malo, mi Dios sabe, y me han dado un ángel para cerrarle la boca. Deberíamos pedirle a Dios de vez en cuando que mande ángeles para cerrar la boca de algunos. Una persistencia sin límites, otra característica. Daniel tenía un corazón resuelto. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey, y no lo hizo. El rey había propuesto decir: bueno, de la mesa que come el rey, en esta parte de comida para ellos, porque eran una gente especial, y el vino que tomaba el rey para ellos. Y él dijo: yo no me voy a contaminar con la comida del rey ni con el vino. Estamos hablando de manjares. Y él se propuso en su corazón, 17 años: no me voy a contaminar con esa comida que el rey come, ni con el vino que el rey toma. No tengo parte con ellos. Y no comió y no bebió. Es una característica del persistente. Una bendición sin medida. Otra característica: una bendición sin medida. ¿Sabe? Daniel estaba preparado cuando llegó su tiempo. Él estaba preparado. El doctor Elvis Cole siempre decía: no ores por oportunidades, ora para que estés listo cuando las oportunidades lleguen. Habiéndose dedicado a Dios y habiendo desarrollado el carácter que lo calificó para el liderazgo, Daniel llegó a ser un héroe de su tiempo. Él es un héroe de la fe para nosotros el día de hoy. Héroes son los hombres que actúan en un momento dado, en una necesidad que es más grande que ellos,
captó la atención de los reyes que se fijaron en él, no porque haya sido un gran orador, un político de éxito o un adulador, sino por su forma de vida. Necesitamos mostrar al mundo una vida diferente. Los cristianos tenemos que marcar en medio de este sistema una vida diferente, un estilo de vida. El cristianismo debe convertirse en cada uno de nosotros en un estilo de vida. La gente tiene que vernos diferente. No es por una forma de hablar, sino por una forma de vivir. Las formas de hablar de los cristianos yo he visto, hermanos, he visto de todo en la iglesia, hermanos. Y no en esta, en un montón de iglesias. Hermanos, aleluya, amén, gloria a Dios. La Biblia, el tiempo con Dios, llenos de palabras y léxicos, pero rencorosos, no perdonan, enojados con sus esposas, maltratadores. Que nos igualamos o aún somos peores que muchas veces que la gente del mundo que no conoce de Dios. Necesitamos aprender a vivir en un estilo de vida diferente. Los métodos de Dios son los hombres, decía Cole. Mientras los hombres buscan mejores métodos, Dios busca mejores hombres. Daniel no fue un líder hecho por el hombre, sino un líder hecho por Dios. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que debemos llegar a la estatura de Jesucristo. Tenemos que aprender a través de la palabra de Dios, mostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que es posible? 5 o 6. ¿Sabe? Es posible llegar a ese nivel a través de la palabra de Dios. La Biblia no está ahí simplemente para que nos sirva, hermanos, de amuleto. Es para ponerle en el corazón y ser transformados en nuestra mente para poder vivir una vida conforme al corazón del Señor. Aprendamos a vivir una vida diferente a través de la palabra de Dios, del ejemplo de Cristo. Una influencia ilimitada, note, una influencia ilimitada. La integridad de Daniel, su carácter y su confianza en Dios ayudó a sus amigos cautivos que se destacaron con él en cuanto a estima y prominencia. Las predicaciones e interpretaciones que Dios le dio ganaron la estima del rey. Las predicciones que él tenía. Él era escuchado y decía: llamen, hay un hombre que puede interpretar. Bueno, Daniel, el hombre reconocido en el reino, aunque era un joven. El rey lo buscaba porque era un hombre sabio. Entonces tenía una influencia porque llegaba a niveles de hablar con el rey. ¿Qué podemos decir de esa fe que él tenía? Una fe intachable. ¿Cómo es tu fe? El hombre no puede vivir sin creencias. Lo que usted cree moldea su vida. Debido a que es fundamental para las elecciones que usted haga. La creencia es la base de la conducta, del carácter y del destino, decía el doctor Elvis Cole. Le repito, la creencia es la base de la conducta, del carácter y del destino. Una conducta equivocada está basada en una creencia equivocada. Esto tenemos nosotros que poner en el corazón. Toda conducta equivocada te va a llevar a un lugar equivocado de tu vida. Necesitamos saber que creemos y vivimos para Dios y tomar decisiones correctas que nos lleven al momento correcto de nuestras vidas. Daniel tenía una fe inamovible. Y a pesar de las circunstancias tan difíciles que le tocó vivir a él y enfrentar, él siempre vivió creyendo en Dios. No se retire de la batalla fácilmente. Estoy leyendo un libro que me inspira, que cada vez que estoy pasando por pruebas es algo que Dios está haciendo o preparando en mi vida. Algo bueno va a sacar Dios. Por eso tengo que mantener esa fe en mi corazón. No todos los días van a ser buenos, pero cada vez que me llega un problema a mi vida es una catapulta para seguir subiendo. Dale gracias a Dios. Eso es mantenerte en fe. Una vida de oración comprometida que le permitió ver el mundo sobrenatural. Oras de una manera tan insistente que puedas ver tu propio futuro. Deja que Dios te revele a través de la oración. Métete en ayuno, métete en oración y ver
lo que Dios tiene planificado para ti. De esta característica es la que voy a hablarle un poco más en esta noche. Pero para eso permítame hablar un poquito más de la historia de Daniel. En el año 606 antes de Cristo, Israel había sido llevado cautivo por otra nación debido a sus pecados. Años más tarde, en Daniel 9, se nos dice que mientras leía al profeta Jeremías, Daniel descubrió que había llegado el tiempo para que terminara la cautividad de Israel. Él se dio cuenta leyendo Jeremías, estamos 70 años cautivos, ya llega el tiempo. Sin embargo, yo puedo ver aquí que aunque él sabía que ya se cumplía esta profecía, él habló con su gente, pero entró en una oración con Dios, entró en una relación con Dios. Dice Daniel capítulo 9 versículo 3, vea esto conmigo. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. ¿Cómo lo buscó? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, las oraciones de Daniel atrajeron la palabra desde el trono de Dios. Estábamos recién estudiando de esto, de entrar en la presencia de Dios para escuchar lo que se habla ahí. Y dice, si usted sigue leyendo en el versículo 21 y 22 del capítulo 9, dice: aún estaba hablando en oración y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es cuando estás conectado con Dios, es que Dios puede hablarte. Y es como está metido Daniel en la presencia de Dios, a pesar de que sabía la profecía de lo que iba a suceder, pues él clamaba a Dios para escuchar la voz directa de Dios. Él estaba conectado con la palabra. Él sabía cuando él se da cuenta que el profeta Jeremías estaba hablando de esa cautividad, 70 años, y había cumplido 70 años. Sin embargo, va a la presencia de Dios, habla y ayuna para recibir la revelación de Dios. Una vida sobrenatural. Queremos una vida sobrenatural, pero no queremos pagar un precio. Nos cuesta. Me encanta esto y dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Increíble. La promesa estaba allí, el tiempo había llegado, pero Daniel, en lugar de salir a contar a sus amigos, a celebrar lo que había encontrado, a decir a todos cuál era la palabra que Dios le había dado, volvió su rostro al cielo y oró. Recibir una palabra. Hoy día le decía mientras me bañaba: Señor, no, ya me canso de decirte gracias, 1000 veces gracias. Hermanos, por pequeñas cosas yo sentí que Dios me dice, muchas veces Dios me dice, sabes, agradeces a veces de pequeñas cosas, y la gente que recibe grandes cosas nunca agradece a Dios. Agradeces a Dios cuando sales del baño y dices: gracias a Dios porque hubo un poquito de agua caliente o tuviste agua. No, tú abres la llave y tiene que salirte agua. ¿Entienden lo que estoy hablando? Me acabé de duchar, cerré la llave y levanté mis manos: 1000 veces gracias, Señor, porque había agua. Qué rico. Simplemente agradeciendo a Dios un momento. Dios ama a la gente agradecida, a la gente que le busca de todo corazón. Para agradecer pequeñas cosas, a veces suponemos que lo merecemos y realmente no merecemos nada. Y Daniel era un hombre que, aunque estaba esclavo, no se estaba quejando de la situación de esclavo, sino mostrando lo que es vivir confiando en Dios, con influencia, valentía, sin quebrantarse. Me encanta la vida de este joven. No se rinde por nada, no da su brazo a torcer. Me pones con leones, pues Dios sabrá. Y hasta era una influencia tan positiva en los amigos, que cuando los iban a quemar a los amigos de Daniel, dijeron: no vamos a hacer lo que tú quieres. Eso era una influencia de Daniel directa a estos jóvenes. Si tú no puedes quemar en el horno más fuerte que sea, si Dios no nos libra, no importa, vamos a seguir adorando al rey. Es una influencia positiva de Daniel.
en la vida de estos jóvenes. Daniel, claro que se dio cuenta de que la intercesión tenía un papel que jugar en el cumplimiento de la profecía. Dios había dado la profecía. Cuando llegó el momento de su cumplimiento, Dios no la cumplió arbitrariamente y fuera de su programa de la oración. Dios buscó un hombre que intercediera. ¿Sabe cuánta palabra está flotando en el aire para nosotros? ¿Cuánta bendición hay en el cielo para nosotros? ¿Se ha dado cuenta cuando lee la Biblia cuánta promesa de bendición hay en la Biblia? ¿Se ha dado cuenta? Hágala caer sobre su vida. Daniel sabía, escúcheme, Daniel sabía, pero hace que el tiempo llegue a través de la oración y del ayuno. Para que las cosas de Dios funcionen, Dios necesita hombres que clamen, intercedan por lo que deseas. Pero muchos cristianos todavía siguen confiando en la suerte. Veo cómo la gente se agarra de las promesas de la palabra de Dios con facilidad, pero no las hace caer sobre su vida. ¿Me está entendiendo? Para vivir una vida sobrenatural de todo lo que Dios nos promete a través de la palabra, a través del ayuno y a través de la oración, podemos hacer que eso llegue a nuestras vidas. Seamos gente como Daniel, que a pesar que sabía las profecías bíblicas, estaba tan conectado con Dios y sabía. Yo veo el carácter de Dios. Dios nos ofrece. Está todo ahí. Por eso Él nos quiere bendecir. Y en Malaquías dice, pruébenme. Pruébenme. Y van a ver cómo les abro las ventanas de los cielos. Hermano, los cielos sobre tu vida están cargados de bendición. Para la Edith y para mí, gloria a Dios. ¿Y usted? ¿Cuánto quieren bendición en su vida? Abre tus ojos, hermano, abre tu corazón y abre tu boca para pedirle a Dios esas bendiciones sobre tu vida. Pero hay que conocerlas. Watchman Nee decía que nosotros podemos abrir las promesas que están en los cielos con las llaves que son las promesas de la palabra de Dios. Mi abuela lo tenía escrito en la Biblia de ella. Abre, abre, abre. Hermanos, tenemos que arrodillarnos y pedir, Señor, bendíceme con esta bendición que tú tienes en tu palabra. No le coges a un flaco por ahí, este es el que quiero, Señor. No, ese no es una bendición. El Señor sabe cuál es tu bendición. Y Dios quiere, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Y posiblemente con el que estás no es prosperidad. ¿Aló? Quizás no es la casa que Dios quiere que tengas, no es el carro que Dios quiere, no es el trabajo, no es la esposa que quiere que... Pero tienes que abrir a través de las promesas bíblicas. De arrodillarte y orar y decirle, Señor, yo sé que tú deseas para mí lo mejor. Entonces conéctate a través de la palabra de Dios y dile, Señor, ¿cuál va a ser la persona para mi vida? ¿Cuál va a ser la casa para mí? ¿Qué es mi trabajo? ¿Cuál es el lugar o la ciudad? Pastor, ore por mí porque me voy por México a Estados Unidos. ¿Y por qué no te vas acá a sacar la visa más bien? Más fácil. Porque si usted quiere aprender a vivir una vida sobrenatural, tiene que depender de Él. Lo sobrenatural no viene por llegar a la iglesia, hermanos. Lo sobrenatural viene por creer su palabra, interceder, dice la palabra concilicio, hermanos. O sea, eso era un ayuno, pero y si propuse no comer cosas deliciosas en mi boca, a saber qué comí, hermanos Daniel. No sé si comía hierba como las vacas, hermano. No sé. Porque qué no, si uno se come una lechuguita, bueno, por lo menos lechuga, uno algún gustito tiene, ¿no? Dice, no, propuse no poner nada delicioso en mi boca. No puedo dejar de pensar cuántas promesas de Dios se han quedado sin cumplimiento por no haber encontrado la contraparte humana que Él necesita.
Pienso en Dios buscando un hombre para que ore por la tierra y no destruirla. Pienso en Dios buscando una madre para Jesús. Pienso en Dios pidiéndonos a cada uno de nosotros que activemos su bendición y su voluntad por medio de la oración. Y Daniel ayuna y ora y vemos esto. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, escúcheme, a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Qué fue lo primero que escuchó? ¿La voz o el quebranto del corazón? Les estaba hablando hace pocos días atrás. No sube nuestro dinero a ningún lado. Por eso que no podemos sorprender a Dios con nada, sino con un corazón contrito y humillado. Es lo que busca Dios. Por eso le digo siempre, cuando usted trae su ofrenda diezmo, hermano, aquí se queda, pero su corazón es el que sube delante de Dios. Y esto es lo que le está diciendo Dios. Daniel, ya fue oída desde el primer momento, no tu voz, fue escuchado tu corazón. Dios no quiere mucha palabrería. Por eso es que el Señor dice, ustedes creen que por sus vanas repeticiones, no, es el corazón que oye Dios. Dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. ¿Qué clase de oración estuvo haciendo Daniel para provocar tal visitación, hermanos? Las escrituras nos dicen que él estuvo 3 semanas en quebrantamiento total. Capítulo 10, versículos 2 y 3 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. En otras palabras, andaba, camina Daniel, está oliendo mal el muchacho. Está hablando, no se puso perfume, no se podía bañar todos los días como nosotros el día de hoy. Entonces ponían aceite de mirras y aloes, ¿no? Entonces no se bañaba ni se puso perfume. Daniel había pasado 21 días humillándose en duelo sobre sus rodillas, castigando su carne, disponiendo su corazón para recibir entendimiento divino. Él no llevaba su tiempo de oración por el reloj. Él estaba haciendo una declaración de guerra. Señor, no dejaré tu presencia hasta que discierna lo que estás haciendo. No me importa el precio que tenga que pagar. Dile a tu hermano, pero bien convencido, Dios quiere bendecirte. Eso dice la palabra. No te está diciendo tu hermano está siendo usado por el Espíritu Santo para decirte el deseo del corazón de Dios. Dios quiere bendecirte. Yo le puedo decir esto a cualquier persona, Dios quiere bendecirte sin ningún tipo de problema, inspirado por el Espíritu Santo, porque es su palabra la que nos inspira. Pero tú tienes que dejarte bendecir. Las promesas están dadas. Códigos de vida, edifica familias, un legado de amor.